Queremos darte la bienvenida al canal de nuestra iglesia cristiana Casa de Dios. Aquí encontrarás contenido especial como predicaciones, blogs, enseñanzas para todas las edades y mucho más. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @casadios_ y en Facebook como Casa de Dios. Nuestro grupo de jóvenes lo podrás encontrar en Instagram como @_osados y en Facebook como Osados. También nos puedes escribir a nuestro WhatsApp para recibir más información. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. Aquí nos vemos. Unidos en familia, pero de igual manera, bueno, el Espíritu Santo me guió a tener invitado al Pastor Pablo el día viernes. Tal vez estuvimos hablando un buen rato de varios temas con él. Y bueno, dentro de eso surgió el invitarlo hoy a nuestro devocional por un tema muy especial que él trató, y es el tema del ayuno. Entonces, creo que es muy importante que todos aprendamos y para poder disponer nuestro corazón con un mejor conocimiento. Entonces, vamos a estar atentos. Ojalá tengas ahí tu Biblia, una agendita, esfero a la mano, un espíritu dispuesto. Y bueno, vamos a dar el tiempo para que el Pastor Pablo nos dé una enseñanza de lo que él tiene en su conocimiento con el tema del ayuno. ¿Por qué se ayuna? Creo que por mucho tiempo a veces hemos ayunado de formas incorrectas o para cosas incorrectas. Entonces, sé que él es una persona que Dios utiliza mucho como maestro de rema, profesor también mío, pastor. Entonces sé que vamos a aprender muchísimo. Y bueno, Pastor Pablo, totalmente el tiempo es suyo. Bueno, bendiciones a todos, buenos días, qué juiciosos. Buenos días. Gracias por estar ahí todos conectados tan tempranito y bueno, gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Bueno, me gustaría de pronto comenzar haciendo una pequeña oración. Igual, si quiere, como dijo la pastora, de pronto a veces también cuando tenemos los micrófonos todos abiertos, consume un poquito más de recursos, a veces se va la voz, entonces pues sí, podemos apagar los micrófonos, chévere, pero igual usted puede orar desde ahí, levante su voz, créale a Dios por este tiempo, que esta madrugada vale la pena y que el Señor es fiel para darnos todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces yo voy a orar y igual hágalo usted también allí, como usted lo sabe hacer. Bueno, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta bendición, Señor, de estar reunidos como una familia de fe, recibiendo todo aquello que tú tienes para nosotros. Permítenos, Señor, estar de ti, que tu Santo Espíritu hablando en nuestro corazón, que podamos ser mutuamente edificados como una familia de fe, Señor, y que seas tú glorificado en todo lo que nosotros hacemos, que a cada revelación que traigas en nuestras vidas no solamente sea un arma de guerra, sino un instrumento más para traer gloria y alabanza en tu nombre. Entregamos este tiempo para ti, oh Dios, en tu nombre, Cristo Jesús, y los que creen decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, como dijo la pastora, pues ella tenía en su corazón que viéramos a través de la palabra qué es el ayuno bíblico, y hay un libro, pues de hecho, que quiero recomendar de antemano del hermano Hegen, que se llama Una guía sensata para el ayuno. Es un libro pequeñito, no sé si de pronto alguno de ustedes lo tiene o lo ha leído antes. Es realmente un libro muy balanceado acerca del ayuno. Pues como cristiano, yo en algún momento pues quise también saber qué era el ayuno y pues leí algunas cosas al respecto, pero mirando hacia atrás, muchas de las cosas que leí, algunas eran un poco religiositas y van a hacer caer a la persona como en una mentalidad de obras. Y bueno, y eso hizo que empezara como a estudiarlo en la Biblia y como a buscar más realmente lo que el ayuno es. Entonces, bueno, simplemente me gustaría dar algunos versículos. Uno de los versos que a mí me gusta es Proverbios 18:14. ¿Dónde? Yo no me veo. Proverbios 18:14. Gloria a Dios. Y bueno, y voy a leerlo aquí en la palabra. Mientras tanto, de hecho dice allí en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y bueno, en otras versiones esa palabra ánimo es traducida como espíritu, y básicamente dice, el espíritu del hombre lo soporta o lo sostiene en medio de su enfermedad, pero si su espíritu está débil, ¿qué tanto podrá sobrellevar? Y básicamente lo que la palabra de Dios nos dice es que cuando estamos espiritualmente fuertes, no importa que vengan crisis o que digan que el coronavirus nos va a tener encerrados por 40 días,
Si el espíritu está fuerte, no nos dejamos mover para un lado o para el otro, sino que podemos permanecer firmes. Y básicamente lo que el Señor dice en su palabra es que las victorias de nuestra vida dependen de la fortaleza espiritual. Y por esta razón, entonces nosotros deberíamos proponernos crecer espiritualmente y bueno, desarrollarnos como hijos de Dios. Cuando yo estaba pensando en este tema, pues básicamente recordé algunas de las cosas que me habían enseñado, de disciplinas espirituales, de cosas que podemos hacer para cada vez desarrollarnos en nuestro interior. Y básicamente, así como un niño para crecer necesita alimentación, ejercicio, el espíritu necesita lo mismo, ser alimentado, ¿cierto? Con la palabra, ser alimentado en comunión, en la mesa del Señor, pero al mismo tiempo también necesita algunas disciplinas espirituales o ejercicios, así como cuando la gente va al gimnasio y saca brazo y saca pierna. Cada una de las cosas que nosotros hacemos, el orar, el meditar en la palabra, el tener esos tiempos de alabanza juntos, eso va desarrollando nuestros músculos espirituales y podríamos decir que el ayuno también es una disciplina espiritual que nos ayuda a estar a nosotros fuerte. Pero bueno, para definir más o menos qué es el ayuno, nosotros sabemos una parte, pero a veces no lo tenemos completo, pero básicamente es la definición bíblica es abstinencia voluntaria de comida o también de otras cosas, entonces abstinencia voluntaria de comida u otros, pero esa es la primera parte. La segunda parte es para cumplir un propósito espiritual. O sea, no es solamente dejar de comer, porque pues si se deja comer pero no se cumple un propósito espiritual, eso se llama dieta. Y dieta y ayuno no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, abstinencia voluntaria de comida u otro, y ahorita voy a explicar qué es ese otro, cualquier cosa que usted a su carne le guste. A veces puede ser redes, puede ser televisión, yo no sé, pero dejar de alimentar esas cosas que la carne le gusta alimentar para alimentar más bien su espíritu, entonces para cumplir un propósito espiritual. Y bueno, y nosotros hemos visto varios pasajes que hablan acerca del ayuno. Vemos a Jesús cuando estaba allí en el desierto y cuando él estaba ahí reunido, dice que él estaba meditando en la palabra y bueno, y vemos que cada vez que el enemigo trató de tentarlo, pues él no simplemente estaba ayunando, él estaba también fortaleciéndose espiritualmente. Y esto hizo que pudiera responder una y otra vez, escrito está, escrito está. Entonces Jesús no ayunaba sin leer la Biblia, o Jesús no ayunaba sin orar, por ejemplo. Entonces por ahí una de las frases pues célebres acerca del ayuno, recuerdo esto de una de mis maestras, la pastora Sandy McGregor, ella decía, pues maestra de CEPCO, del Centro de Entrenamiento Bíblico, ella decía que uno puede orar sin ayunar, pero no puede ayunar sin orar. O sea, yo puedo comenzar a orar solito, ¿cierto? Sin necesidad de estar ayunando y lo puedo hacer todos los días, pero no puedo hacerlo al revés, no puedo ayunar sin orar. Entonces, si el ayuno solamente es abstenerse de comida, pero no se lee la Biblia, no se ora, entonces eso realmente es dieta. Ahora, yo creo que escuché este versículo, Salmo 109, verso 24. Y para mí este tal vez es el verso más diciente en cuanto a lo que es el ayuno y para qué sirve. Salmo 109, versículo 24. Y aquí el salmista básicamente dice lo siguiente, dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Ahora, cuando uno no come, básicamente lo que siente, bueno, no solamente es hambre, sino que la carne empieza como a desfallecer, ¿no? Aquí dice, mis rodillas están debilitadas, como que me tiemblan las piernas. A causa del ayuno estoy muy débil. Dice, mi carne desfallece porque no ha recibido su alimento, ¿no? Por falta de gordura. Entonces aquí viene una de las cosas importantes. ¿Qué es lo que realmente el ayuno hace? El ayuno debilita la carne. Y esto realmente es todo el propósito, o sea, el propósito del ayuno, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué logra el ayuno? ¿Por qué tendríamos como cristianos que hacer eso? ¿No? A veces la gente dice, no, es que eso era el antiguo pacto, pero ¿hay algún propósito? Y la pregunta de fondo entonces, bueno, ¿para qué sirve? Entonces, ¿cuál es el propósito realmente del ayuno? Entonces, debilitar a la carne, porque como cristianos, nosotros hemos nacido de nuevo, somos seres espirituales, Dios nos guía de espíritu a espíritu, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, pero en muchas ocasiones, la única razón por la que no hacemos todo aquello que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, o el tropiezo para el cumplimiento del plan de Dios y para ser no solamente guiados, sino poder ver ese poder en manifestación en nuestras vidas, es la carne. Entonces necesitamos aprender, como decía Pablo, sujetar la carne, no dejar que ella nos gobierne, porque si somos gobernados por la carne o guiados por la carne, pues no seríamos guiados por el Espíritu.
Entonces Dios quiere que nosotros seamos guiados es por su espíritu. Y para poder hacer eso, entonces necesitamos también aprender a decirle a la carne, "Shh, cállate". Nadie te está preguntando y básicamente decirle que no interfiera con las cosas que queremos hacer, ¿no? Yo me he dado cuenta que a algunas personas, de hecho, les cuesta trabajo, incluso si se les mueve un poquitico el horario de la comida, que no sé, es que yo almuerzo siempre a las 12:30, ¿no? Y eso sí, no, a las 12:30 no está servido el plato, eso no, eso hay guerra pues en la casa, ¿no? Yo no me puedo perder una comida y son capaces de controlar otras cosas, pero no controlan su propia carne. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y en cambio los deseos del espíritu en contra de la carne. Entonces hay que aprender a decirle a la carne quieta, tranquila, ¿cierto? Ahora, el ayuno debilita la carne, pero la oración fortalece el espíritu. Entonces, por eso necesitamos combinarlas, porque en algunas ocasiones no sé, nuestro espíritu está siendo alimentado, ¿cierto? Pero la carne no está siendo debilitada y entonces cuando hay dificultades empiezan a luchar entre las dos y a veces gana uno y a veces gana el otro. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Hay veces que de pronto, imagínese una persona, un nuevo converso, se la pasaba jugando fútbol los fines de semana y cuando salía el partido de fútbol se iba a tomar cervezas con sus amigos, ¿cierto? Porque no tenía a Jesús como Señor y bueno, y esa era como toda su vida. Y entonces un día va pasando ahí por la esquina donde están los amigotes y ya ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Viene el domingo llegando a la iglesia todo feliz, pero como está llegando ahí a su casa en el barrio, entonces le ven, ¿qué más, Pepe? Y entonces, venga, y se toma una polita con nosotros, ¿no? Y entonces el Espíritu dice, como es un bebito espiritual, entonces el Espíritu comienza a hablar y dice, no, no lo hagas, tú eres un hijo de Dios, tú no haces esas cosas, tú amas a Dios. Y la carne, como todavía es muy fuerte, dice, cállate, nadie te preguntó, me va a tomar 2 para la seca. Y básicamente la carne termina ganando porque su carne está acostumbrada a tener el control y no el espíritu, y entonces el espíritu básicamente en ese momento no puede ganar la batalla. Ahora se queda, sigue yendo a la iglesia, su espíritu se fortalece, recibe palabras, ¿cierto? Todas las enseñanzas de la pastora y, bueno, y está siendo fortalecido, va a Sepco, yo no sé, y ora, aprende a adorar. Entonces el espíritu está fuerte y se presenta la misma situación, ¿no? Han pasado ya, no sé, un par de meses y llega al barrio y otra vez, ¿qué más, Pepe? ¿Nos vamos a tomar una cerveza? Y el espíritu dice, no, vamos para la casa, vamos a honrar a Dios. Y la carne, no, yo quiero tomarme una cerveza. Y empiezan a pelear y el problema es que el espíritu fue fortalecido, pero la carne no fue debilitada. Y a veces entonces gana el espíritu y a veces gana la carne, dependiendo de cuál fue mejor alimentada esa semana. Y en muchas ocasiones el cristiano tiene una lucha que aunque quiere hacer las cosas de Dios y siente, bueno, pero ya he crecido, ¿por qué terminé tomándome esa cerveza? O aunque ya me he desarrollado, ¿por qué todavía sigo cayendo en estas faltas? Es porque a veces lo que hacemos es fortalecer nuestro espíritu, pero no debilitamos nuestra carne. Pero si llegamos a esa misma situación, después de haber ayunado, después de haberle dicho a la carne, aquí tú no mandas, aquí a través del ayuno ponerla como en su y decirle, nosotros hacemos, es lo que Dios nos guía a hacer. Viene y se presenta la misma situación, Pepe, vamos a tomar nuestra cerveza, y el Espíritu dice, no, vamos a honrar a Dios, nos vamos a la casa a orar. La pastora tiene Zoom, yo no sé. Y en ese momento el Espíritu está gobernando y la carne que ha sido debilitada dice, no, yo quisiera, cállate, nadie te preguntó, le dice el Espíritu, y entonces gana la batalla. No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero en muchas ocasiones, cuando usted debilita la carne y fortalece su espíritu, o sea, no quiere decir que no tengamos que hacer nada más, pero debilitar la carne es una parte, aparte de lo que ya nos enseñaba, orar, leer la Biblia, meditar, congregarnos, diezmar, incluso una disciplina espiritual, el adorar a Dios. Todas esas cosas fortalecen nuestro espíritu, pero a veces si no debilitamos a la carne no vamos a tener la victoria que quisiéramos en nuestras vidas. Entonces, por eso pues, el Señor quiere que nosotros entendamos pues, acerca del ayuno. Bueno, y en general, pues quiero dar unas pautas porque pues a veces la gente dice, bueno, pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo puedo hacerlo? Y yo he visto personas que dicen, no, es que yo ya soy mayor y si yo no como, pues entonces, no sé, se me baja la tensión, o se me sube, yo no sé, la presión y diferentes cosas empiezan a pasar. Entonces, hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, cuando uno lee ahí en Mateo, el capítulo 4, cuando Jesús en el desierto, dice que él ayunó 40 días y 40 noches y cuando pasó el tiempo tuvo hambre, pero no dice nada que tuviera sed y pareciera entonces, por lo que yo veo en la palabra, que no comió nada. De hecho, en Lucas, cuando narra eso, dice que no comió en aquellos días, pero no dice que haya dejado de tomar agua por estos 40 días. Sin alimentos es mucho más factible que sin agua. Entonces, este ayuno es lo que conocen como el ayuno normal o el ayuno natural, que es simplemente abstenerse solo de comida. Hay otro que es
que es como el ayuno total, que es ayunar comida y bebida, en general es más cortico, ¿cierto? O sea, puede ser un día, de hecho dicen que máximo debería ser 3 días, porque también el organismo sin tomar nada, pues obviamente está en peligro, entonces necesitamos ser sensibles a eso. Uno solo de comida, donde la gente puede simplemente tomar agua o incluso juguitos, no estoy siendo un salpicón, pero algo como para, para sostenerse. Hay ayunos de comida y bebida, que ese es el ayuno total. Entonces uno es el natural o normal y el otro es el total. Hay otros que son conocidos como los ayunos parciales, que el versículo clave ahí es Daniel 10. En Daniel 10, especialmente en los versículos 2 y 3, habla acerca de, también es llamado el ayuno de Daniel, ¿no? Y que cuando Daniel hizo este ayuno era un señor mayor. Personas dicen que en ese momento que le escribió Daniel 10 tenía 94 años de edad. Entonces a los 94 años Daniel ayunaba, ¿no? Y a veces la gente tiene 60 y no, es que yo ya estoy muy mayor y no puedo ayunar. Pues Daniel viejito ayunaba. Y Daniel en capítulo 10, versos 2 y 3 dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado. Ahora escuché esto, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel dejó de comer esas cosas que le gustaban, la carne, ciertos manjares delicados. Entonces uno puede escoger estas cosas que de pronto, esas cosas que a la carne le gustan, que uno dice, uy, yo no puedo vivir sin esto, ¿no? Esto es necesario, o sea, digamos, a mí me pasa que me gusta mucho el arroz, yo sin arroz es como si no hubiera almorzado, ¿no? ¿A alguien le pasa? O las harinas en general, no sé, también me gusta el pan, todo el desayuno. Y de hecho, cuando voy a ayunar, esas son algunas de las cosas que quiero entregarle al Señor. Daniel capítulo 10, estaban preguntando, Daniel 10, versículos 2 al 3. Pero básicamente, no sé, entonces, y además esto también puede hacer que uno pueda ayunar por largos periodos de tiempo, o sea, por una semana, ¿cierto? Toda la semana no va a comer arroz y va a entregarle esto también al Señor. Y la carne hace pataletas, si usted está acostumbrado a una cosa por mucho tiempo, a veces como, no lo puede dejar. Esas cosas específicamente que usted siente que no puedo vivir sin eso, es las que le debería quitar a su carne. De hecho, yo hablo de mi esposa, a ella le encanta el tinto. Yo puedo pasar todo el día sin tomar tinto, para ella no. Es como el tinto, no. Dice, no, es que igual me da dolor de cabeza, yo no sé. Es la carne haciendo pataleta, diciendo, me das mi tinto o si no, aquí hacemos huelga. Y entonces usted tiene que aprender a controlarla, ¿no? Entonces ese es conocido como el ayuno parcial. Y hay otro que es conocido como el ayuno específico, que tiene que ver no solo con comida, sino con cualquier cosa que le produzca placer a su carne. Y ahí vienen hobbies, cosas de pronto de entretenimiento que pueden hacer que la gente pierda muchísimo tiempo. Entonces, en ese ayuno específico está en Levíticos 23, los versículos 27 al 29. Levíticos 23, versículos 27 al 29. Ahora, en las versiones modernas dice simplemente afligiréis vuestras almas, pero quiero leérsela en la traducción literal del hebreo ese versículo. Hablando acerca de los días de expiación, dice, te humillarás profundamente de Dios, tanto de manera interior como exterior, interiormente en duelo pienso juzgándote y postrando tu corazón, y exteriormente, escuche esto, ayunando y absteniéndote de todo placer de la carne o deleite. Absteniéndote de todo placer de la carne o deleite. Para algunas personas ese placer de la carne o deleite es, no sé, pasar la cuarentena jugando videojuegos o simplemente viendo series en Amazon Prime, Netflix o en el computador ahí sentado viendo películas que no había podido ver. Y eso puede producir placer, carne o deleite, y de hecho la Biblia dice también hay que quitar ciertas cosas que a usted le gusta hacer en lo natural. Para algunas personas puede ser redes, se puede ayudar redes. Bueno, yo sé que en este tiempo no, para que se pueda conectar, ¿no? pero básicamente habla acerca también del ayuno. En la nueva versión internacional dice que va a ser una fiesta para honrar al Señor y harán y le presentarán ofrendas por fuego, pero no dice esa parte de ayunar absteniéndose del placer de la carne, entonces por eso me gusta la otra versión que estábamos compartiendo. Ahora, bueno, entonces básicamente 4 tipos de ayuno: normal, que es solo comida; el otro es total, comida y bebida; parcial, cosas específicas de la comida que a usted le gustan; y el último, pues ya tiene que ver con el ayuno específico, o de no solamente de comida, sino también de otras cosas que le causan deleite a su carne. Bueno, y ya creo que se nos está acabando el tiempo de reunión, pero entonces quiero, no sé, Pastora, ¿quieres decir algo? Porque todavía tengo mucho más para decir, pero si alcanzamos un ratico más, no sé.